Con la frase de hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. El primer día ahora es la onda, María de Los Ángeles, ¿no? Y también mi querido amigo Carlos Pacheco. Sabe que tiene que dormir porque es fin de semana. Hay que descansar. Iniciamos con pie firme. Perfecto. Y revisamos los titulares de las primeras planas de los medios de comunicación impresos de circulación nacional. Buenos días a todos. Listo. En Diario Expreso, las reformas del Código de la Democracia empantanadas. El debate. El texto es una mañana y hay un cuestionamiento a la ponente y al proceso. Bueno, y vamos a leer a continuación los 5 titulares que nos trae el diario El Universo, el mayor diario nacional, en su portada de hoy, 20 de septiembre de 2019. El primer titular dice: tras exposición de datos digitales, se acelera ley. Ministro de Telecomunicaciones presentó proyecto a la Asamblea Nacional. Uno de los puntos a tratar es el derecho al olvido y el poder eliminar nombres en redes y buscadores. También las nuevas reglas para el trabajo policial. Las reformas al Código Orgánico Integral Penal norman el uso progresivo de la fuerza y el deber legal. Bueno, y también El Universo dice: legisladores, bueno, también se les dice asambleístas, quieren veto por aborto. Según un grupo de asambleístas de Alianza País, aún no está cerrada la posibilidad de que en el país se establezca la despenalización del aborto. Un cerro de quejas en Las Peñas. Los moradores de este barrio turístico de Guayaquil piden atención por 3 molestias: el constante ruido fuera del horario de atención entre las 2 de la mañana y las 4 de la mañana, el aumento de los trabajadores informales, la mayoría venezolanos, y la reparación de los baños públicos, inhabilitados desde hace 4 meses. Bueno, y El Universo también trae en su portada una muy bonita foto de Guayaquil. Lamentablemente no la describe la dirección de la misma, el diario, pero dice: Guayaquil se integra a Plan de Ciudades 880. La alcaldesa Cintia Viteri anunció que la ciudad se une a proyecto internacional que busca la mejora de aspectos como la movilidad y el espacio público. Bueno, y termino de leer el último titular del Universo, que dice: protesta minera deja 6 policías heridos, esto en Telimbela, provincia de Bolívar, que causó, como digo, 6 policías heridos y 2 vehículos quemados. Y también El Universo trae una agenda de fin de semana con una serie de actividades de todo tipo, musical, de teatro. Se destaca hoy el musical Chicago en el Teatro Sánchez Aguilar, tengo entendido, en donde más de 20 músicos pondrán en escena este clásico musical, en la que se contará con baile y música, además de la historia de un crimen pasional. Estos son los titulares que hemos dado a conocer, tanto del diario El Universo, el mayor diario nacional, como el Expreso de Guayaquil, ambos que se editan a nivel nacional en esta ciudad. Estimado Stalin. Gracias, Alcides. Hay algunos titulares que marcan la agenda noticiosa al final de este día viernes. ¿Qué fecha estamos, por favor? 20 de septiembre. 20 de septiembre. Y voy a detenerme en un titular que me parece muy interesante para un poco alejarnos de todo este laberinto en que nos encontramos post aprobación de leyes y antes de las leyes. Resulta que aprobar leyes aquí es un sobresalto. Y después que se la aprueba, no sé si es un asalto a la conciencia de la gente. Porque aún aprobado, en el caso de las últimas reformas al COI, resulta que aún aprobado, todavía aquellos que perdieron en el tema de considerar abortivo el tema de por violación, consideran que esto no está dicho, que todavía se puede apelar y que el Ejecutivo puede revisar y que el Ejecutivo puede desaprobar lo aprobado. Ayer decía Pocho que ¿qué va a desaprobar si no se ha aprobado? La reforma es positiva o negativa. Siendo positivo o negativo, el Ejecutivo puede decir su veto. ¿Sabe qué, señor? Yo veto la resolución del Congreso respecto a que se mantenga no penalizado el aborto.
o penalizado el aborto. Positivo o negativo, puede revisarlo, ¿no? Sí, y eso ayer lo conversábamos y hoy está más claro porque las opiniones respecto a ese tema están divididas, como divididas fueron desde el comienzo sobre los grupos pro vida y los grupos pro derecho. Pero eso lo vamos a analizar con nuestro invitado, con nuestro panelista, el doctor Byron López Castillo, el día de hoy. Voy a detenerme en algo importante. El tema de las ciudades 880. Se me deja un ratito hacer rapidito, agregar nada más. Mire, en este país todo se deja a la mitad. Todo se deja... ¿Este país es medio, este país que es el suyo, el mío y el de María de Sangre. Lo siento lejano cuando me dice que este país... Los llamados cabos sueltos, siempre se deja un cabito suelto por ahí. No sé si a conveniencia o porque el legislador desconoce que el enlace de la ley... Las leyes tienen que enlazarse el un artículo con el otro. Si entre el uno y el otro hay un espacio, un cabo suelto, eso da para interpretaciones que ahora estamos viendo. Muchos dicen, no, ya no hay nada que hacer, el veto no compone o descompone la ley o la reforma al COIP, pero ahí hay un detalle. Dice, se trata el veto que podría pasar para que nuevamente se reconsidere el tema del aborto. Dice, se trata del artículo 32 que reforma al 148 del texto en vigencia y que alude al aborto no consentido. Estamos refiriendo al artículo 32 del COIP. Está vigente. Que está vigente. Que antes se reformó. Entonces, que reforma, exacto. El vestigio. Ahí está el cabo suelto. Ahí enlaza el cabo suelto. Eso nomás le quería decir. Para que se dé cuenta. No, pues ya nos damos ahora, cuenta. Vamos a ver si el presidente que tiene veto puede y acepta esto, dice, no, dice yo no sé nada, yo no estuve aquí, y pasa la ley tal como está aprobada en la asamblea. Vamos a ver, ahora, yo le digo una cosa, el presidente en su momento ya habló, ya adelantó criterio, aunque no ahora, hace mucho tiempo atrás. Mire lo que dice el presidente: el aborto debe ser decisión exclusiva de las mujeres, no es un tema político. La despenalización del aborto por violación debe estar en manos de los técnicos y en manos de los científicos, lo dijo el presidente, primero el 5 de abril del 2017 y luego el 18 de julio del 2019. Bueno, ¿prevalecerá este criterio del presidente para el momento en que vete o jete o acepte el proyecto o la reforma al COIP? Vamos a ver. Bueno, si ese es un criterio hecho público. Acuérdense que el expresidente Rafael Correa también se opuso. Lógico. Que dijo sobre mi cadáver o sobre mi puesto. Y si supo lo que le pasó a 5 legisladoras que quisieron reformar el tema para no penalizar el aborto. Amordazaron. Claro, pues las confinó un mes a que no vayan a la asamblea. Que no vayan, que no debatan, que no discutan y toda la cosa. Hay que recordar todo eso. Y yo estoy de acuerdo. Este es un problema científico, no es un problema ideológico y no es un problema religioso. Pero lo estamos haciendo religioso. El debate se ha inclinado en esas percepciones y definiciones de costumbrismo y de comportamiento cultural de la sociedad. Lamentablemente ha sido así. Es lo mismo que usted mañana, que ya está en el debate el tema del cannabis. Lo pone usted, el tema. O que esto sí que se aprueba para efecto terapéutico, no lo podemos controlar y va a desembocar en el narcotráfico. Es lo mismo. O sea, señores, una cosa es la utilidad científica del cannabis y otra cosa es la regulación y la garantía que el Estado dé para el uso adecuado, ¿no?, y legítimo de esa derivación del cannabis para uso terapéutico. Lo mismo ocurre acá. Pero aquí va a prevalecer siempre, mi querido Alcides. Yo siempre digo que en situaciones de crisis y de confrontación no se sabe qué es legal ni qué es constitucional. Pero aquí va a prevalecer, porque ya está aprobado el artículo 77, el artículo 37 que tú estás leyendo. Sí. Donde está clarísima la tipificación respecto al tema del aborto. ¿No? Entonces se van a coger por esa ventana para rever la aprobación de la Asamblea. Y entonces, ¿cuál es el efecto colateral respecto a la sociedad? Más contradicción, más confrontación, más inestabilidad. Y eso es lo que no queremos. Queremos estabilidad y gobernabilidad. Voy a detenerme después de pasar este tema porque lo vamos a tener más tiempo para definirlo, para analizarlo. En las ciudades 80, ¿no? Esta es una tendencia en el mundo, mi querido amigo, que se debate
sobre qué características deben de tener las ciudades y cómo se concibe una ciudad desde el punto de vista de los derechos de quienes la integran y de los derechos de las ciudades. Parece raro, pero las ciudades tienen derechos, igual como tenemos derechos los ciudadanos. Y deberes también. Porque en ese marco del derecho, tú lo has explicado, lo has expresado bien, es de doble vía, es de deberes, derechos y obligaciones. Si es que los derechos no llegan de las ciudades, no llegan al ciudadano, tampoco, y si el ciudadano no responde a ese derecho con responsabilidad, tampoco pueden demandar y exigir los derechos de las ciudades, es decir, el desarrollo y el crecimiento sostenido y el nivel tecnológico que tienen que dar. ¿Qué es lo prioritario para esta nueva concepción del desarrollo de las ciudades? Dice Peñalosa, que es uno de los dirigentes de este foro mundial sobre ciudades 80-80 o ciudades inteligentes, que la gente debe ser la prioridad en el desarrollo. Eso es una verdad de perogrullo, porque evidentemente tú haces algo para bienestar de la gente en su desarrollo. Sí, porque en las ciudades vive la gente, no viven los carros. Claro. Entonces, a veces se planifica y se desarrolla una ciudad para el tránsito y no para los ciudadanos. Creo que debe ser al contrario, ¿no? Planifiquemos una ciudad para el ciudadano, ¿no? Y en eso planifiquemos el tránsito para el ciudadano. Sí, porque acá no puede ir lo uno desligado de lo otro, claro, en este momento. Pero el tema es, ¿qué es primero? El ciudadano, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciudades que se planifican, entre comillas, para el desarrollo, el crecimiento y la movilidad, en función de garantizarle la movilidad al transporte, al vehículo. Y no da prioridad al ciudadano. Entonces estamos preocupados de armar calles de doble vía, de 5 vías, y para ampliar la calle de 5 vías de doble vía, ¿qué hacemos? Reducimos la vereda. Y cuando estamos reduciendo la vereda, ¿a quién estamos reduciendo el derecho? A los ciudadanos. A los ciudadanos, que no pueden transitar, que tienen una contaminación visual, porque a lo largo de la vereda, además de ser pequeñita, le ponen unas vallas de publicidad en donde tú no alcanzas a divisar a tu familiar que va a 40 minutos adelante, perdón, a 40 metros adelante, porque la valla te tapa. Y si llevas un familiar en una silla de ruedas, resulta que la valla que le han puesto no deja pasar porque no le ha dejado el espacio para la silla de ruedas. Ahí está la contradicción del desarrollo de una ciudad. Y yo creo que si se toma en cuenta primero el carácter de cómo costumbrista, de cómo el ciudadano se mueve en una ciudad, cómo el ciudadano hace suya la ciudad, y sobre esa línea base de comportamiento social, de expresiones culturales, de valores de los ciudadanos, del carácter étnico de los ciudadanos, de esa diversidad que hay en las ciudades de tantas regiones. Si tomamos en cuenta eso como una línea base, dicen ellos que podemos planificar una ciudad 80-80, que no son otra cosa que las ciudades inteligentes. Y las ciudades inteligentes, no, primero, para que sean ciudades inteligentes, tienen que ser inteligentes sus ciudadanos. Y la inteligencia de los ciudadanos tiene que ver con el bienestar de los ciudadanos. Imagínese usted a un ciudadano que no le da bienestar, que está todos los días cabreado, que no puede caminar por la vereda, que lo atropellan los carros, que la bulla, que el pito, que Su inteligencia no puede estar al servicio de la sostenibilidad de la ciudad. No, va a reaccionar de otra manera, va a reaccionar negativamente. Por eso es que hay ciudades donde se hacen obras que son de beneficios, entre comillas, para los ciudadanos, pero nunca se comunican al ciudadano, afectan algunos valores de comportamiento social del ciudadano y se convierten en contradictores de la obra, del desarrollo de la ciudad. Se oponen a que eso se dé. ¿Por qué? Porque no han tomado en cuenta estos valores de comportamiento social que son importantes y necesarios para una planificación de la ciudad. En Colombia y en otros países, en España, hay eslogans centrales y consignas centrales. Aquí hablábamos de la marca ciudad, ¿se acuerdan? Y anoche lo veía a usted, que le hizo una pregunta a nuestro invitado, lo veía en YouTube.
que le decía, bueno, ¿y cuál es la trascendencia e importancia de la ciudad puerto, la ciudad comercial, la ciudad turística, para un poco definir la marca? Él decía que era importante eso, pero que no necesariamente siempre el hecho de que uno sea ciudad puerto debe ser la identidad solamente de la ciudad puerto. Y ponía un ejemplo que había ciudades que tenían ciudad puerto y resulta que el puerto no le aportaba a la marca ciudad, ¿sí? Entonces me acordaba de eso. Pero en el caso de Guayaquil sí y en el aporta. caso de Guayaquil sí aporta, pero no se ha hecho una marca ciudad respecto al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, aquí hemos intentado hacer marca ciudad de Guayaquil. Guayaquil es mi destino. ¿Eso es una marca ciudad? Es una frase, es un eslogan. Eso es un eslogan. Eso es una línea. La marca es otra cosa. Es una línea, ¿no? del municipio, pero no es una marca ciudad. Esa marca ciudad tiene que identificar valores, comportamientos sociales, formas, conductas, que le digo yo, tradiciones, que determinen en un empoderamiento social respecto al ciudadano y que diga, esta es mi ciudad para vivir, en la que yo vivo y estoy plenamente satisfecho de vivir en ella. Desde ahí comienza, y él decía, es en esa entrevista, porque me la vi con motivo de otra cosa que estamos preparando, decía, nuestro invitado, ¿te acuerdas quién era? El chileno, un chileno. Sí, ya te subí los pedidos. ¿Qué decía él? Que tienes que remitirte primero a la gente, conocer el universo vocabulario que está expuesto cotidianamente y sobre esa línea base hacer un levantamiento de identidades. Correcto. Y nosotros le pusimos un ejemplo, me acuerdo en esa entrevista, ¿no?, de que aquí se hizo un programa de vivienda Mucho Lote, ¿se acuerda? Guillermo Zurita. Y ese programa de vivienda Mucho Lote, usted se pregunta el nombre, ¿por qué se le puso Mucho Lote? Claro. Y si usted revisa... Tú le explicaste a Zurita, claro, en ese tiempo. Y si usted revisa por qué se puso Mucho Lote, usted encontrará que ese término es del común universo vocabulario de la gente. Y dice, tú eres Mucho Lote. Y se sienten identificados. Y al decirle tú eres Mucho Lote, es una expresión de valorar virtudes, comportamientos, actitudes positivas de esa persona. Tú dices, tú eres Mucho Lote, hermano. Está reconociendo valores, ¿no es cierto?, positivos. Y resulta que se le puso a estos programas a nivel municipal en el gobierno del ex alcalde a Jaime Nebot. Y hasta ahora, ¿dónde vives tú? En Mucho Lote 1, Mucho Lote 2, Mucho Lote 3, sucesivamente. Entonces ahí hay una identidad. Esta ciudad es 80-80. Por ejemplo, en Bogotá dicen, los ricos no deben transitar con su vehículo en la ciudad. ¿Qué le están diciendo? Que si tienes un carro, disfrútalo para viaje con tu familia, pero no afectes la transitabilidad del ciudadano en la ciudad, que lo agobia, que lo molesta, ¿no?, que le produce sermón, que le produce ruido. Están creando una conciencia y luego pueden desarrollar todo el proceso de la tecnología y de la innovación, declarar lo que ahora se va a hacer aquí en Guayaquil. El domingo, por ejemplo, la calle 9 de octubre se la va a cerrar y se va a permitir poner lo que antes era, ¿no?, formas, mesitas, bares peatonizadas, ¿no? Peatonizadas, ¿no? Tú puedes disfrutar con tu familia. Sí. Pero en otras ciudades europeas, tú has tenido la oportunidad de estar, yo he estado también. Qué bonito es ver una vereda donde no se le limita al transeúnte su paso. Por lo contrario, se le da valores agregados para que pase por ahí, se siente en una mesa, se tome un café, converse, escuche música baja, disfrute un momento de relajo. Es decir, está la ciudad al servicio del ciudadano y el ciudadano al servicio del ciudadano. Siempre tuvo que estar la ciudad al servicio del ciudadano, porque sin ciudadanos no hay ciudades. Y uno puede decir, sin vehículos no hay ciudades, está bien, pues, pero sin ciudadanos no hay ciudades. Y está correcto pensar siempre en que las calles, no todos los días, porque también las calles son necesarias para el uso de los vehículos, pero las calles son más necesarias para el uso de los ciudadanos. Cuidado, empezamos a peatonizar las calles, aunque sea una, y lo que vamos a convertir a esa calle, en vez de
darle espacio a los peatones, le vamos a dar espacio al negocio, al mercado, al mercantilismo, como ha ocurrido otras veces. Usted vaya a otras ciudades y se dará cuenta que las calles peatonales están llenas de, como se dice, mercachifles, vendedores pequeños de todo tipo de baratijas. Entonces la gente no puede circular. ¿Por qué? Porque primero está el vendedor, después está la persona que pide dinero, más allá está un cantante, más allá está cualquier obstáculo. Y ya no es peatonizada la calle, ya es mercantilizada. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si vamos a peatonizar las calles, algunas calles de Guayaquil, le tenemos que dar ciertos atractivos, no solamente para que la gente camine, sino asientos para que vaya a leer un libro, que haya seguridad, que haya cantidades de donde uno pueda tomarse un café, etcétera. Mira, y que no rueden los carros. Mire, no rueden los carros. Claro, si es peatonizado no va claro. a ruedan los carros, pero yo creo que cuando se peatoniza una calle, otra vez volvemos al carácter diverso que tiene la ciudad y que tienen sus habitantes. No puedes separar una actividad mercantil de el disfrute de una calle peatonizada. Lo que sí hay que garantizar es lo que tú dices: organizarlos. En otras partes del mundo, tú vas y tienes una plaza donde terminas caminando con tu familia, y en esa plaza está toda la expresión todo diversa, lo que tú quieres, diversa, restaurantes, de esa ciudad. Claro. Es como debe ser. Exacto. Yo coincido contigo que sobre pretexto de peatonizar no vamos a chifle, ¿cómo se llama? Mercachifle, mercachiflear. Claro. No, mercachiflear ya. Correcto, mercachiflear la calle. Estoy de acuerdo. No vamos, me vas a poner el hornito de la no, pues, no me vas a poner el maduro con queso. No, o las señoras que toman habrá, como tú dices, la banqueta bonita, sí, pues. El árbol bonito, habrá el barcito, la mesa donde te sirves tu cafecito, habrá una mesa café donde haces mesa biblioteca. Bueno, es decir, habrá exactamente, en el caso de los grandes y en de los niños, habrá un lugar donde ellos llegan con su familia y están los juegos. Hay que implementar todo eso, exacto. Lo lúdico, porque esto es un problema, no que peatonicemos para que la familia camine. Claro, la familia camina con el papá, con el abuelito, con la sobrina, con el nieto y todo, y para cada uno de ellos tiene que haber una actividad o un lugar donde ellos puedan disfrutar ese proceso, ese momento. Bien, por ello es una propuesta que me parece muy interesante, ¿no? Y que lleva adelante la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, la abogada Cintia Viteri. Ciudad 8080, creo que es una importante iniciativa, y es 880, y es un debate a nivel mundial sobre los derechos de las ciudades y los derechos de los ciudadanos. Déjeme darle una última al desarrollo de la ciudad. Déjeme darle una última opinión. Es cierto que el tema del transporte también se va a hacer muy necesaria en el momento en que empecemos a peatonalizar ciertas calles de la ciudad. ¿Por qué? En otros países, en otras ciudades, de lunes a jueves, muchísima gente deja sus carros en el garaje, los saca solamente el viernes, porque el viernes termina la semana laboral, se va a un restaurante a comer algo, a tomar algo, etcétera, etcétera. Y de lunes a jueves la gente utiliza el bus público, la transportación pública. Y si se va a ese mecanismo, por supuesto que tenemos que extender, aumentar el número del transporte público. ¿Para qué? Para que la gente se vaya acostumbrando a que el transporte público tiene que ser necesariamente el medio de comunicación que tenga desde el momento en que sale de la casa hasta el momento en que llega a su lugar de trabajo. Con eso que vamos a evitar que no todo el mundo utilice sus carros, sus vehículos, sus automóviles para estar en el centro, ocasionando más tráfico y más tránsito y más caos. Pues. Yo le voy a decir una cosa. Eso que usted dice que es lo ideal es un proceso de largo plazo. Eso, no es exacto, no es de la noche a la mañana. Lo importante es que la Cintia Viteri anunció que la ciudad se une al proyecto internacional que busca la mejora de aspectos como la movilidad y el espacio público. Bueno, y nuestro anunciante, el doctor. Antes saludamos al doctor Byron López Castillo, que ha venido
cargado de una cantidad de documentación que va a sustentar sus argumentos más tarde. Gracias. Sí. Antes del corte les recordamos, amigos, que la ampliación de carriles que se hará en la vía La Costa y en el ingreso de la avenida del Bombero son parte del camino de innovación de la ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Sigamos recorriendo el camino de la innovación juntos. De opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Te contamos que EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan planificadamente en la ejecución de obras para la prevención de inundaciones en los sectores más vulnerables de la ciudad. Estamos construyendo las estructuras de drenaje pluvial que darán continuidad al sistema de alivio de aguas lluvias en la avenida Juan Tancamarengo, beneficiando a 132,000 habitantes de Mapasingue, Marta de Roldós, Lotización Señora de Pareja y sectores aledaños. Además, dentro del programa de prevención de inundaciones, se está licitando la construcción del nuevo sistema de drenaje pluvial en la intersección de la avenida Casuarina con la vía perimetral. EMAPAC trabaja por un Guayaquil saludable, inclusivo y sustentable, en coordinación con la Alcaldía y supervisando a Interagua. En agosto, con tu carro revisado, todos estamos más seguros. Este mes la revisión técnica es para los vehículos con placas terminadas en dígito 7. Saca tu turno ingresando a www.atm.gov.es para elegir el día y la hora más cómodos para ti. Recuerda que en los primeros días del mes recibes descuento en tu tasa de revisión del 10, 15 y hasta 20%. Trabajamos para hacer las vías más seguras. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Hola, no vean aquí, miren al frente. La tecnología es lo máximo. Puede acercarnos a las personas que están lejos, pero cada vez que vemos más la pantalla que lo que tenemos enfrente, nos alejamos. Cuando se presente la oportunidad de vivir algo único, mira al frente. El derecho al agua y alcantarillado es un hecho con EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil. Gracias a ustedes han logrado que el sueño de Valle de la Flor, Paraíso de la Flor y de San Francisco sea una realidad el día de hoy. Así se trabaja cuando se quiere hacer bien. La Alcaldía, en conjunto con EMAPAC y el Gobierno Nacional, firmaron el financiamiento para la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado sanitario para beneficiar a más de 200,000 habitantes. Y es de mucho beneficio porque ya nuestros niños, nuestros adultos, ancianos, ya no caminarán más donde había olor fétrido, calles lodosas. Ya tendremos un paraíso mejor, cambiado, transformado. EMAPAC, trabajando por un Guayaquil que sueña en grande, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. En solo 5 minutos puedes obtener el sticker que te permite utilizar los parqueos exclusivos para personas con discapacidad físico-motriz en las oficinas de la ATM, ubicadas en el registro civil de la Marta de Roldós, llevando copia de cédula, copia del carnet de discapacidad, copia de la matrícula del vehículo, certificado médico otorgado gratuitamente por Asoplégica. Puedes llevar tu carro en persona o puede hacerlo un familiar en el mismo lugar. Personal de la ATM colocará los stickers. Estamos trabajando para hacer espacios más inclusivos. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Imagina una ciudad cálida, donde las familias comparten sus historias y sus mejores momentos sin necesidad de filtros. Una ciudad donde padres e hijos tienen una conexión más efectiva que los cables y las antenas. Una ciudad donde los enamorados comprenden que la señal más fuerte es una mirada sincera. No lo imagines más. Esta ciudad se llama Guayaquil. Esta ciudad interactúa, comparte y lo mejor está en su gente. Guayaquil, mira al frente. Los torneos más esperados. Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Copa Libertadores de América. Copa Sudamericana. La Champions League. Solo lo vivirá por los 680 AM de Atalaya, la radio más copera del país. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Gracias por seguir en sintonía de Radio Atalaya 680 AM en este su programa Sin Amarres. Ahora, como todos los viernes, damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Byron López Castillo. Muy buen día. Doctor, buenos días, gusto en saludarlo. Realmente el día de hoy vamos a analizar posaprobación en la Asamblea Nacional, las reformas al COVID y las más controversiales es aquella que tiene que ver con lo que aprobó la Asamblea de mantener sin penalizado el tema del aborto por violación. Sobre este tema se debate que aún por encima de la aprobación de la Asamblea Nacional, el colegislador, que es el Ejecutivo, puede generar un veto. Y otros dicen que no, que ya sobre esto está todo dicho. Pero la confrontación entre grupos pro vida y grupos pro derecho, que se llama el otro grupo, continúan. Los unos por mantener la resolución de la Asamblea y los otros por que se revise. Doctor, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, señoras y señores. Este es un tema de profunda significación y que demanda un análisis sereno, como siempre lo hacemos en este programa. La Asamblea, el día 17 de este mes, resolvió no despenalizar el aborto, es decir, no aceptar la tesis de que se debe abortar en la forma en que está planteada en esa posible reforma. Yo quiero en este programa analizar el punto de vista jurídico, porque esto del aborto entraña aspectos morales, sociales, religiosos, de distinta naturaleza. Hay distintos sectores que opinan en sentido contrario de lo que se resolvió. De tal manera que es un tema controversial que demanda mucha serenidad y mucha altura en la discusión. Por ahora, sin que yo desestime que en lo sucesivo, porque quiero esta programación hacer algunas semanas seguidas para abordar este tema solamente por la insignificación que tiene, ahora digo, en este comentario esta mañana, en el tiempo que dispongo, me voy a referir exclusivamente al aspecto constitucional, al aspecto legal, porque por ahí hay que empezar. ¿Qué dice la Constitución de la República? El artículo pertinente de la Carta Política vigente, en el artículo 45, dice: los niños, niñas y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. Aquí viene lo importante: el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Esto es lo constitucional. Desde la concepción, dice la Constitución de la República. Es decir, que tenemos que analizar qué es la concepción para poder entender por qué es que la vida está defendiéndose desde ese momento. Desde el punto de vista biológico, porque este es un tema amplio, como les estoy explicando, tratando de explicar, la concepción de un ser humano se produce cuando un espermatozoide penetra en el óvulo y da lugar a un embrión. Por eso, únicamente los espermatozoides más capacitados conseguirán hacer el recorrido. Es decir, el momento que se produce la unión entre un óvulo y el espermatozoide, ahí nace la vida humana. Ahí está el concepto de la fecundación o de la concepción. Y la ley y la Constitución y los derechos humanos están garantizando la vida desde ese momento. Pero cuando se produce el aborto, ¿qué es el aborto? El aborto significa la privación del nacimiento, porque se está atentando contra una persona que está por nacer. Entonces, esta primera consideración de carácter constitucional nos lleva a la siguiente reflexión. Si la Asamblea hubiere despenalizado el aborto,
hubiera sido una disposición que no podía aplicarse jurídicamente porque estaba violando la Constitución, estaba reformando la Constitución. Y la Asamblea tiene facultad de reformas, pero en procedimientos previamente establecidos. No con una simple resolución, dispónse de tal cosa y con eso se reforma la Constitución. Eso no. Esto era para que se plantee entonces una inconstitucionalidad en el caso de que así fuere aprobado. De tal manera que la decisión tomada por la Asamblea, para mi modo de ver, constituye un respeto a la Constitución de la República. No podía la Asamblea ir a una disposición reformando el COIP, o sea, Código Orgánico Integral Penal, violando o reformando la Constitución de la República. Primera consideración en relación con este tema. Así como la Constitución establece lo que acabo de decir en relación con la concepción, me quiero remitir a lo que dice el Código Civil en el artículo 18, en el parágrafo 4 del Código Civil, artículo 18, se trata de la interpretación de la ley. Y en la primera regla dice, cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Y la regla segunda ordena que las palabras de la ley se entenderán en un sentido natural y obvio según el uso general de las mismas palabras, pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su sentido legal. ¿Para qué tenemos entonces que estar a analizar el espíritu de lo que significa la concepción si la ley es clara, como acabo de leer, tanto en la Constitución como en esta disposición del Código Civil? Esta es la primera parte de mi exposición. La vida humana entonces está garantizada constitucionalmente desde la concepción, que es cuando la vida tiene origen como consecuencia de la fusión, repito, de un óvulo con un espermatozoide. El aborto tiene por objeto dar la muerte a un niño. Entonces viene ahora un aspecto que ha sido motivo de comentario en una serie de conversaciones que he tenido en estos días por este tema con gente médica, abogados, sociólogos, que me dicen, bueno, ¿y cómo es entonces que ahora le prohíben el aborto? Y el artículo 150 del COIP actual dispone que sí es permitido el aborto. Entonces me dije, ¿cómo es? El 150 vale, ¿y por qué no vale ahora esta nueva disposición que se pretendió imponer al COIP? Aquí viene una explicación muy amplia. Efectivamente, el COIP de ahora, como el Código Penal anterior a la vigencia de este que está vigente desde el 2014, en la parte pertinente el Código actual, delitos contra la inviolabilidad de la vida, ahí plantea varios casos, asesinato, femicidio, sicariato, etcétera, y toca el tema del aborto. Y habla del aborto con muerte, del aborto no consentido, del aborto consentido y del aborto no punible. Que la parte que yo quiero insistir en esta mañana. El aborto es un delito. Después del Código Penal, lo que estamos mencionando, pero hay un artículo 150 que dice cuando el aborto no es punible. O sea que sí se permite abortar sin que eso constituya delito, pero contemplando dos casos especialísimos. Aborto no punible, 150. El aborto practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares, íntimos, de su representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos. 1. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Y 2, si el embarazo es consecuencia de una violación de una mujer que padezca de discapacidad mental. Solo en el caso de discapacidad mental. Aquí quiero analizar lo siguiente, para desvanecer la idea que sostienen quienes son partidarios de la despenalización del aborto en todos los casos, ¿por qué aquí sí se permite? Y aquí viene un análisis jurídico de carácter doctrinario. El derecho penal plantea, y hemos dicho que en algunas ocasiones,
que la conducta es lo que caracteriza un delito. El delito es una conducta humana. Claro. Zaffaroni, el argentino tratadista de derecho penal, sostiene que hay un sustantivo con calificativos a esa conducta. Para que esa conducta constituya delito, debe ser un acto humano típico, antijurídico, culpable. Entonces, para que un acto humano sea considerado como delito, debe reunir estas tres condiciones copulativamente. Quiere decir, y. Un acto típico y antijurídico, un acto típico y antijurídico culpable. Aquí viene algo interesante. Cuando uno mata, haciendo abortar a una mujer en las condiciones del 150, está cometiendo un acto típico, porque está produciendo un aborto. Pero en cambio ese acto deja de ser antijurídico, porque el propio código, el propio derecho penal, la propia ley penal, le está permitiendo que cometa ese acto de aborto. Entonces, si me explico. Entonces, el acto siendo típico ya no es antijurídico, sino que es un acto jurídico porque está perfectamente establecido en la ley penal. Pero ahí tiene una particularidad, solo en caso de que la mujer tenga problemas mentales. Antes de eso, para explicar bien este tema, es prohibido matar. Estamos viendo que la vida se defiende desde la concepción. Claro. Pero yo puedo matar conscientemente en legítima defensa. Alguien me está atacando a mí y el Código Penal permite matar a quien me ataca si las condiciones que determina la ley se cumplen, matar en legítima defensa. Y yo no cometo ningún delito. Ahí he matado a alguien, está el muerto. Sí, señor. ¿Cómo lo maté? En legítima defensa. Por lo tanto, eso no es delito, porque la ley está garantizando que ese acto es jurídico y no antijurídico. También se puede matar en defensa legítima de un tercero. Yo paso por una esquina y veo que un hombre lo están acribillando a golpe, lo tiene ya al borde de la muerte, no lo conozco quién es, me acerco, intervengo y le pego un tiro al que lo está atacando, lo mato, lo hiero, lo mato. He actuado en legítima defensa de tercero, que según la doctrina es la más noble de las instituciones penales, porque interviene el hombre por un tercero, que inclusive ha habido casos en que interviene por un enemigo, sin darse cuenta que es un enemigo el que está siendo víctima de esto, y lo defiende. Ahí hay, ¿qué? Una legítima defensa de tercero. ¿Se produjo una muerte? Sí, pero no ha cometido el delito de asesinato. Y por lo tanto no va a la cárcel. No va a la cárcel, no hay juicio. Y es lo que está anotando Alcides. Hay una institución jurídica que se llama el estado de necesidad, que plantea el derecho penal. Hay estado de necesidad cuando se enfrentan dos bienes jurídicamente iguales, chocan dos, pero uno de los dos tiene que desaparecer para que prevalezca y subsiste el otro. Ahí estamos frente a un estado de necesidad. Aquí en el aborto no punible existe esta figura. Estado de necesidad. Claro. Primero, es esta. Si se ha practicado el aborto se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada. Y si este peligro no puede ser evitado por otro medio. Claro. Una mujer embarazada, el médico diagnostica que no puede nacer esa criatura por circunstancias de carácter médico. Terapéutico, doctor. Terapéutico. Aborto terapéutico. Correcto. Se llama eso. Ese es el nombre, mi querido Alcides. Usted muy bien. Así es, aborto terapéutico. Y entonces, ¿qué hay aquí? Un enfrentamiento de dos bienes, de dos derechos iguales. El de la mujer y el del niño que está por nacer. Son derechos iguales. Pero uno de los dos tiene que perecer para que sobreviva el otro. ¿Cuál debe perecer? No porque sea menor el hijo o la madre, sino porque se tiende a que sobreviva la madre. Y entonces se produce el aborto terapéutico, que está permitido por la ley sobre la base del estado de necesidad, porque todo tiene su justificación. Y el otro dice, si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. Aquí tiene que haber entonces una violación producida en una mujer que tiene discapacidad mental y que posiblemente a consecuencia de esa discapacidad mental es que se aprovechó el violador para violarla. Y entonces se puede practicar un aborto, pero probado fehacientemente que tiene discapacidad mental, etcétera, para que se produzca el aborto no punible del que venimos hablando. Es decir, que la legislación penal ecuatoriana contempla
el aborto. Sí, no punible únicamente en estos dos casos. Y esto lo reconoce casi todas las legislaciones. Entonces, por violación no lo contemplan. ¿Perdón? Solo en esos dos casos. Estos dos casos. Entonces, lo que se ha tratado es el aborto por violación. Acá lo que se dice es que en el aborto no. Acá es el aborto de una mujer que a las 14 semanas dice quiero abortar. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque no quiere tener al hijo. Entonces, eso no es lo que debe suceder. Doctor, entre otros aspectos que están mencionándose para que se vaya a despenalizar el aborto. Los médicos inclusive, aparte de lo que usted está notando, los médicos dicen que el código ético médico tiene que establecerlo y previo una autorización de una junta de médicos. Y es más, doctor, fíjese, en el término médico, que tiene que el papá y la mamá de la chica violada y embarazada autorizar también. Así es. Ustedes no son una cosa interesante. Por eso me gusta conversar con ustedes. Ustedes ayudan a pensar. Eso también es importante. Y tenía anotado al final de la conversación. Los médicos no es que va a intervenir así por las de gana. No, pues no. Primero tienen que percatarse qué hay, qué enfermedad padece la mujer, terapéuticamente establecer científicamente qué enfermedad padece, para que entonces él, solo si es que tiene capacidad suficiente o acompañado de otros médicos para tener 2 o 3 criterios, llegar a esto. Eso es la ley Artis que se maneja en todas las profesiones. Y la profesión médica también lo tiene. Disposiciones legales que le permitan al médico actuar con toda la honestidad del caso. Eso es el planteamiento que yo me permito doctor, hacer. Solo una cosita antes que vaya, porque es sobre esto. Y sobre la malformación congénita. Cuando se descubre que el niño le falta 2 piernas, no tiene brazo, tiene una enfermedad, ¿qué pasa ahí? Ese es el caso en que se pone el médico. Este niño va a nacer con un problema de carácter macroencefálico. Eso, que tenga una cabezota. Grandote, ¿no es cierto? Está descerebrado. Es preferible que no nazca. Y la ley lo permite. Si el médico dice científicamente esto es así, ahí se aplica esto y el médico no comete aborto y la mujer tampoco. ¿Y aborto por violación? El aborto por violación es lo que se debate hoy. Por eso, ahí viene el problema. ¿Así? De carácter procesal. Y me permito decir esto por la poco ninguna experiencia que tengo en el campo de la profesión. El violador viola y se va. Se esconde, desaparece. Sí, pues. Y la mujer dice, me violó. ¿Y cómo se produce la reconstrucción del hecho que manda la ley para establecer indicios o presunciones de que el delito se perpetró? Yo no quiero hablar mal, pero en nuestra manera de ser, en nuestra viveza criolla, muchas mujeres podrán decir, me violaron. Para abortar. Y a consecuencia de eso, quiero abortar. Pero en la reforma sí está contemplado, pues. Simple y llanamente, la mujer dice que me violaron, y ella no presenta informe médico, informe legista, nada. No, pues es un criterio simplista, doctor. Así es. Producto de que, mis queridos amigos y queridos públicos que me honra con su sintonía semanal, yo hablo clarito, como dice Cantinflas, claro. No tengo pelo en la lengua porque tengo una edad que ya me voy para el cementerio y veo todavía la vida con optimismo. Se debe, como dijo Cantinflas, a la falta de ignorancia de los legisladores. Exactamente, estamos de acuerdo. Falta de ignorancia, se dijo Cantinflas, Mario Moreno. ¿Qué médico hay en la asamblea? Porque en la asamblea no hay sociólogos, no hay médicos, no hay juristas, no hay penalistas. Hay cantantes, bailarinas, guardametas. No hay gente con concepto claro de lo que tiene que ser legislar. Mire, en otras partes del mundo, un tema de este no puede ser manejado una sesión de 1 hora, 69, 55, 44, 20. No, ese es un debate profundo. Y me asustó y me sorprendió cuando en la televisión, lo poco que presenta, oía las opiniones de los honorabilísimos y honorabilísimas opinando sobre temas que no conocen. Ese es el resultado, mi doctor, querido. Su brillante intervención tiene que ser terminada porque nos falta poquísimo tiempo explicando el tema del cannabis. Se ha probado. O lo dejamos para otra. Lo que quiero preguntar es si esto se puede rever como están planteando. Sí, vamos. Aquí tenemos para hablar largo. Claro. Muchas semanas. Estamos de acuerdo. ¿Qué hay ahora? Que este proyecto de ley
tiene que ir al presidente de la República por disposición de la Constitución. Ya está ya, o a mandárselo. Sí. ¿Quién es lo que el presidente cuando le manda un proyecto de ley que ha sido aprobado por la Asamblea? Aprobarlo o vetarlo. ¿Qué es el veto? Es el derecho que tiene para negarse a lo que resuelve la Asamblea. Pero aquí hay un análisis mío. Veto parcial total. Porque yo no soy egoísta ni alabancioso, no es mío. Es un criterio jurídico compartido con muchos sectores. El presidente de la República no tiene capacidad de veto para proponer algo que no fue propuesto por la Asamblea, ni introducir él como colegislador en este momento algo que el Congreso ya no aceptó. Esa es mi tesis. Y yo espero que el presidente de la República sea sensible ante el clamor de una ciudadanía que no puede permitir lo que se pretende, que se establezca el aborto así porque sí. Entonces, le leo algo para que usted rapidito lo analice. Dice, uno de los artículos de las reformas al COIP puede abrir la puerta para que el Ejecutivo insista con un veto parcial en su propuesta de despenalizar el aborto por violación. Se trata del artículo 32 que reforma al 148 del texto en vigencia y que alude al aborto no consentido. Es un criterio que yo lo respeto, pero no lo comparto. No, es el artículo que está vigente y dice que eso podría ser la puerta por donde se puede 148 revisar. Está vigente y que lo puede reformar el 132. Lo puede reformar al 148 que está vigente. Entonces por eso el grupo ese 48 hasta que canta victoria. El 148 alude al aborto no consentido. Se van a organismos internacionales, otras cosas, ¿no? Yo tengo ese criterio personal mío, basado también en cuestiones jurídicas. No hay posibilidad. Porque si hace, ¿qué produce el presidente de la República con esa reforma? Él estaría violando la Constitución. Pero ya adelantó criterio por el presidente, doctor. Mire lo que dice el presidente. Sí, el aborto, entre comillas, el aborto debe ser decisión exclusiva de las mujeres. No es un tema político, dijo primero. Después dijo, la despenalización del aborto por violación debe estar en manos de los técnicos y en manos de los científicos. Lo dijo primero el 5 de abril del 2017 y luego el 18 de julio del 2019. ¿Será que se olvidó ya por lo que dijo antes? Se olvidó. 2017. Está escrito, compañero. Ahora, bueno, vamos a ver cuál es la se desmarca, mi criterio, se desmarca, ¿no? Tú mantienes tu criterio. Mi criterio y espero que esto suceda porque si se produce eso que ustedes anotan, estaría violentándose la Constitución de la República. Eso que se plantea ahí sería para una posibilidad de algo que no entrañe una reforma constitucional. Pero plantear el aborto como se plantea con la explicación que me he permitido dar, significaría una reforma constitucional porque está garantizada la vida desde la concepción. Lo que queda claro es que esto no ha terminado con la resolución a nivel de la Asamblea. Queda mucho tema que abordar, mucha tela que cortar y realmente en esa expectativa está la sociedad dividida por este tema, que es un problema respecto a la vida. Nos faltó analizar la importancia del voto de conciencia en esa resolución. La próxima semana lo hacemos, doctor. Gracias por haber estado con nosotros. Pasen ustedes un feliz fin de semana. Lo que continúa en nuestra programación habitual es Fernando Aguayo en vivo. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Te contamos que EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan planificadamente en la ejecución de obras para la prevención de inundaciones en los sectores más vulnerables de la ciudad. Estamos construyendo las estructuras de drenaje pluvial que darán continuidad al sistema de alivio de aguas lluvias en la avenida Juan Tancamarengo, beneficiando a 132,000 habitantes de Mapasingue, Marta de Roldós, Lotización Señora de Pareja y sectores aledaños. Además, dentro del programa de prevención de inundaciones, se está licitando la construcción del nuevo sistema de drenaje pluvial en la intersección de la avenida Casuarina con la vía perimetral. EMAPAC trabaja por un Guayaquil saludable, inclusivo y sustentable, en coordinación con la Alcaldía y supervisando a Interagua. En agosto, con tu carro revisado, todos estamos más seguros.
Este mes la revisión técnica es para los vehículos con placas terminadas en dígito 7. Saca tu turno ingresando a www.atm.gov.es para elegir el día y la hora más cómodos para ti. Recuerda que en los primeros días del mes recibes